Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Búsquenos también en redes sociales. Hoy en Durango es para que usted lo disfrute, para que usted haga este programa su hogar. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en sus negocios de gorditas. Yo me he dado cuenta de algunos hospitales también y de cualquier parte que nos están viendo. Como se lo anunciamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar sobre los derechos de las personas homosexuales, precisamente en esta semana en la que se conmemora la lucha contra la homofobia, la transfobia y la lesbicofobia. Y para hablar de ese tema está con nosotros el licenciado Antonio Bracho, quien es abogado, que nos va a platicar de este tema. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, qué gusto saludarlo. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante. Precisamente ayer, hablábamos antes de entrar al aire, ayer se conmemoraba pues la lucha contra todo este tema de fobia. Sí, realmente la comunidad gay ha estado buscando durante muchos años el que se les respeten sus derechos, que los permitan vivir en paz, en armonía con los seres queridos, y es algo que se ha venido tratando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por hacer. Creo que ha sido una comunidad que ha estado velando y ha estado yendo contra corriente. A pesar de que ya prácticamente ya está legislado, prácticamente ya hay criterios incluso de la Corte, pues todavía en los estados, en las legislaturas locales, han sido temas pendientes, han sido temas que ha dejado a esta comunidad un poquito rezagada, y por eso es que todavía hay algunas personas, líderes sociales, líderes políticos, que todavía han estado manejando todo el tema de los derechos de la comunidad homosexual. Precisamente lo que comentabas, el día de ayer se conmemoró lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Sí. que prácticamente pues es eso, ¿no? Ir inculcando un poco la cultura de respetar a los demás seres humanos, Sí. que en realidad pues prácticamente ya también hay muchos estudios psicológicos, tiene apenas, yo creo que apenas se van a cumplir como 3 décadas. Ajá. Que la Organización Mundial de la Salud especificó que la homosexualidad no era una enfermedad, se venía Como tal, ¿verdad? siempre manejando que era una enfermedad. Y no. Y ya prácticamente se tienen como 3 décadas que se ha dicho que no es una enfermedad. Psicológicamente también, desde los tiempos de Freud, se había comentado, hay un pasaje ahí en la vida de Freud donde se comenta, él mismo comenta en su biografía, que le llega una carta de una madre de familia donde le pregunta de qué puede hacer con su hijo que está enfermo, y él responde ¿verdad? pues que no está enfermo, ¿no? Que no es una enfermedad. Ajá. Entonces, prácticamente, ¿dónde empieza a surgir todo el tema de la búsqueda de Derechos. plantearlo en la legislatura? Pues es precisamente cuando se empiezan a dar las uniones entre personas del mismo sexo que buscaban todo lo que era la cuestión de seguridad social. Ya. ¿Qué pasaba? Que estaba una pareja de mujeres o una pareja de hombres que ya habían vivido durante varios años juntos, y que al fallecer la pareja o al jubilarse la pareja o por cualquier cuestión que quieras verlo, ¿qué pasaba? Batallaban para exigir los derechos que como concubino Su o pensión, como ¿no? pareja Por así decirlo. podría tener derecho. También, ¿qué pasaba? Pues por ejemplo con el seguro social. Si una de la pareja era asegurado, tenía su trabajo formal, estaba dado de alta en el seguro social, llegaba la pareja a solicitar los servicios médicos y pues no se los querían dar porque precisamente no estaba legislado el tema como pareja y no lo consideraban como pareja. Entonces, A raíz de eso surge toda esta lucha, ¿no? No solo en los congresos de diversos estados, sino incluso aquí también en Durango se ha buscado ese tema del matrimonio igualitario, ¿verdad? se ha buscado, sí es un tema que todavía lo trae la comunidad lésbico gay, y realmente, como te comentaba, yo creo que ya es un tema por demás tratado en los congresos. La Suprema Corte también ya tiene sentencias y versiones al respecto, y realmente el hecho de que no esté legislado aquí en lo local Sí. no significa que no puedan contraer matrimonio.
Si alguna pareja en dado caso quisiera contraer matrimonio aquí en Durango, prácticamente es ir a solicitarlo en el registro civil, que seguir el procedimiento tal cual como si quisieran contraer matrimonio una pareja de ambos sexos, y al momento en el que les nieguen el trámite, entonces ellos solicitan el amparo y lo más seguro es que el amparo saldría a favor. A favor. Entonces, Porque ya hay un antecedente legislativo, ¿no? Ya hay un antecedente en las leyes. ya hay antecedentes y aparte es inconstitucional que te prohíban Ya. el contraer matrimonio. Como el derecho al agua, ¿no? Que tú tienes como ciudadano ese derecho. Sí, o sea, no puede estar una ley, por ejemplo, regulación de derecho civil, familiar, mercantil, no puede ir por encima de la Constitución. Entonces nosotros todos como mexicanos tenemos ciertos derechos y obligaciones plasmadas en la Constitución. Entonces, precisamente lo que es el amparo te protege sobre los actos de autoridad que, en dado caso, específicamente en cuando se te niega el matrimonio, entonces solicitas el amparo y lo más seguro aquí en Durango es que el amparo, la sentencia iría en el sentido de decirle a la autoridad, sabes que estás vulnerándole sus derechos, tienes que autorizarle y darle adelante al trámite del matrimonio, ¿no? Muy bien, licenciado Antonio Bracho. Ahora vamos a hablar de este tema también que es muy importante. Decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez, la importancia de respetar a las demás personas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, estamos hablando de, a veces hay personas que no respetan a quienes tienen este tipo de preferencias y que también es algo muy importante, ¿no? Para evitar conflictos, para evitar violencia. Luego vemos por ahí, por ejemplo, hasta homicidios de odio. Entonces, háblenos por favor de la importancia de respetar a esta comunidad. Mira, yo creo que ya en sí la educación que ya se está impartiendo desde la primaria, secundaria, ya va en ese sentido, de irle inculcando a los niños el que tengan tolerancia, el que tengan, que sean abiertos a un tema donde entiendan que prácticamente estamos hablando nada más de figuras de amor. O sea, realmente el hecho de que dos personas del mismo sexo se unan, lo único que busca uno u otro, pues es un objeto de amor. Entonces, al final de cuentas, todo esto se había venido manejando como un tabú. Ya prácticamente abierto, los textos que está incluso otorgando la misma Secretaría de Educación ya vienen también con esa idea de ir fomentando la tolerancia. Y yo tengo una hija de 11 años y yo percibo ya una mentalidad completamente diferente a cuando nosotros lo manejábamos. Claro, sí, sí. Incluso, pues ya es más abierto que ellos salgan a la calle y vean parejas, o que vayas de vacaciones y veas parejas en los hoteles. Entonces, también nosotros como padres de otra generación, Sí. que ya de los que andamos rondando entre los 30 40 años, pues nos tocó pasar por esos tiempos en donde nuestros padres no nos podían explicar o no sabían cómo explicarnos ¿Qué sucedía, no? qué era lo que sucedía. Entonces, a nosotros ya llegamos a este momento con otra mentalidad, con otra forma de hacerle ver a nuestros hijos cuál es la situación real, sin que se asusten y que lo vean como lo es, algo normal, ¿no? Todavía está pendiente lo del tema de que puedan de tener un menor de edad, pues adoptar, que puedan adoptar. Hay criterios encontrados, hay criterios en el sentido de que dicen, ¿sabes qué? Pues también como objeto de amor, el menor lo único que necesita es la figura paterna, materna, y las dos personas, aunque sean del mismo sexo, se la pueden dotar. Pero también hay otros criterios que especifican que prevalece lo que viene siendo el derecho del menor. Entonces, muchas veces puede provocar, y sobre todo todavía en países como México, que si bien sí se ha abierto el tema, todavía está un poquito la cuestión cultural. Entonces, sí, la gente dice, ay, ¿qué está pasando? Todavía ¿verdad? podría generar que el menor pues sea efecto de bullying o cuestiones así. Entonces, yo creo que en el tema de adopción todavía estamos a unos años
que de que todavía se siga, a lo mejor legislando, que se vaya ¿verdad? a dar. Así Pues es. son las opiniones vertidas en torno a este tema. Licenciado, le agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Gracias y bueno, le esperamos próximamente con más temas, más derechos, más leyes de los mexicanos. Claro que sí, con Muchas todo gusto. gracias. Y ahora vamos contigo, Ale, ¿qué nos tienes?